Antonio Caballero. Antonio, buenas ¿Cómo le va? tardes. Bienvenido al Café Picante. Muchas gracias. Como usted puede ver, ya no tengo programas a las 6 de la mañana que usted no aceptaba ir allá. Esto ya me parece una hora más civilizada. Una hora prudente. Bueno, entrémosle a los temas de esta semana, Antonio. Primero, Humberto de la Calle manifestó muy claramente, después de la firma del segundo acuerdo el sábado anterior, que ese acuerdo es inamovible, que no se puede renegociar y fundamentalmente la palabra esa es un acuerdo definitivo. Hay variables en eso, pero primero, ¿cómo siente usted ese hecho de que el gobierno y los negociadores digan hasta acá vamos y no hay más que hacerle? Me parece muy bien. Yo creo que un acuerdo que es entre dos partes, que son el gobierno de Colombia y las FARC, no el gobierno de Colombia y los partidarios del no. Me parece muy bien que se defina entre esos dos y que sea definitivo una vez que se han tenido en cuenta todas las críticas o un montón de las críticas o las críticas menos imposibles que había planteado sobre todo el Centro Democrático. Me parece muy bien que se llegue a una... Eso no se puede estar consultando todas las semanas durante años y años, como hubieran querido muchos de los partidarios del no. En mi opinión, por intereses políticos, no tiene nada que ver con el respeto por la Constitución, sino con intereses políticos electorales para las elecciones que vienen. Del 2018. Y no pasaron ni 48 horas y ya hubo una reunión y un pronunciamiento de la gente del no solamente del Centro Democrático, y empezaron las críticas y empezaron a volver a hablar de que se le estaba poniendo conejo a quienes ganaron el plebiscito y a pretender que realmente lo que parece definitivo no lo sea. Ahí, ¿qué no, pasa? me parece previsible. Sí. Desde el primer momento, parte de los partidarios del no, de los autodesignados voceros del no, porque son autodesignados, ¿quién designó a Uribe vocero? De la parte uribista tal vez, ¿y quién designó a Ordóñez? ¿A quién representa a Ordóñez? ¿A Dios? ¿Quién designó a Marta Lucía Ramírez? A mí me parece que los que se llaman voceros del no representan a nadie, nos representan como pueden representarlo a usted o a mí, es decir, tienen una voz individual. Y desde el principio dijeron que ellos no aceptarían nada distinto de sus inamovibles que venían de antes, que eran unas inamovibles que destruyen el espíritu del pacto. Es decir, si las FARC no pueden abandonar las armas para hacer política, ¿para qué las van a abandonar? Antonio, y inmediatamente uno piensa, hay dos variables ahí. Lo que harían los del no, es decir, seguir en la oposición, aletargar el proceso y tal, y lo que debería hacer el Estado. Una y otra cosa, ¿usted cómo prevé que se pueda dar en las próximas semanas? No, pues me da la impresión, lo que han dicho los partidarios del sí, digamos, o en particular el gobierno, es que hay tres posibilidades de implementar el acuerdo, que es a través del Congreso, a través de los cabildos abiertos, que me parece bastante traído de los cabellos, es decir, casi como tan absurdo como el cabildo abierto de 1810, que no era abierto, sino, en fin. El patriabóbico. Sí. Y el tercero, que es un nuevo plebiscito. El nuevo plebiscito me parece absurdo, me parece que volvería a salir exactamente la misma o más o menos parecida resultado, porque las cosas realmente no han cambiado, salvo las mentiras de los partidarios del no. Es decir, ya se vio claramente, por ejemplo, que lo de la perspectiva de género, la ideología de género no existía. Que la entrega de la Constitución tampoco existía, en fin. El gobierno homosexual tampoco existía. El gobierno homosexual y la incitación del gobierno al homosexualismo en los colegios, en fin, las cosas más descabelladas que propusieron ellos. Entonces, no sé, es decir, me parece que el camino natural es el camino del Congreso. ¿Y usted cree que el gobierno tiene, digamos que tiene la voluntad, pero tiene la capacidad de acumulación de fuerzas? Desde luego en el Congreso tiene esas mayorías, pero en términos de la opinión, para lanzar esto en un momento en que se va a desatar otra campaña del no, diciendo nos pusieron conejo, queremos reformarlo, reformado, ¿qué podría hacer Santos? Esa nueva campaña del no es ya la campaña presidencial del 18. Sí.
pero yo creo que lo que tiene que hacer lo que debe hacer el gobierno es dejar de tener en cuenta las objeciones de Uribe y de Ordóñez, que son objeciones personales y politiqueras, y no objeciones patrióticas como las presentan ellos, ni morales, muchísimo menos. Y saber que con ellos no se puede hacer ningún arreglo, puesto que ellos se oponen a que haya paz en Colombia. O sea, usted es de los que cree que realmente el hilo conductor de las políticas y la eficacia de esas políticas del uribismo y del no es preservar la guerra. ¿Así de crudo claro. o es una lectura demasiado obvia? No, así de crudo. Es decir, ellos para el uribismo y en la perspectiva de las elecciones del 18 lo que les interesa es que Colombia siga en guerra. La única propuesta política que tiene el uribismo, que tiene el propio Uribe, es más guerra. Es la que ha tenido desde que lo eligieron presidente hace 12 años, sí. 14. Porque ha seguido. Sí. Y metiéndose un poco en un terreno que es resbaladizo, ¿usted cree que ese problema de Uribe sigue siendo un problema de carácter paranoide, de venganza personal, o realmente es adobado con una ambición de poder de volver a querer llegar al poder en el 2018? Así sea vicepresidente. No, la parte paranoica que dice usted y venganza personal, yo creo que Uribe no tiene ninguna posición de venganza contra las FARC, porque yo nunca he creído que las FARC hayan asesinado a su padre. Eso es un invento de él. ¿La otra versión cuál es, Antonio? La otra versión es un arreglo de cuentas entre gente relacionada con el narcotráfico, como lo estaba sin duda el padre de Uribe. ¿Y usted cree más en esa? Yo creo más en esa, sí. Bueno, pero lo interrumpí. Y entonces, como Uribe no tiene ese ámbito, no, yo creo que simplemente su ambición de poder. Uribe es un obseso del poder, efectivamente. En esa parte sí puede ser calificado de paranoico. Sí. Pero es una ambición política que no pudo cumplir. Él pensaba continuar su tercer gobierno a través de Santos, a quien había apoyado, que era su candidato, que había sido su ministro de Defensa, y que en su opinión, y en opinión de todo el mundo, por otra parte, lo traicionó, para bien, en mi opinión. Claro. Y al no poder gobernar a través de Santos, pues necesita volver de alguna manera. Lo intentó con Zuluaga, lo intentará con alguno de los 3 huevitos que tiene ahora presentados. Inclusive en esa especulación que se ha hecho que podría ser fórmula vicepresidencial de alguno de sus áulicos. Sí, puede ser, como hizo Putin en su momento en Rusia. Sí. Antonio, demos por hecho que la paz se construye, se consolida, que hay una desmovilización de las FARC, dejación de armas, participación en política, ya veremos cómo luego. Pensando esto, y usted lo dice, que ya se abrió la campaña del 2018, ¿qué podría prever el país desde una lectura política un poco anticipada, lo que pueda pasar con una fuerza quizás grande de la calle por haber terminado el proceso y el santismo y el UU y todo eso? ¿Qué puede pasar ahí en ese 2018 que es definitivo pues para la paz? Sí, eso sí es un poco prematuro para saber. En Colombia todas las candidaturas presidenciales son siempre prematuras, son siempre muy numerosas y la verdad es que los colombianos vivimos pendientes de que los candidatos presidenciales, cuando eso es secundario y es una cosa que se resuelve en el último momento, como se resolvió esta vez con Zuluaga y Santos, o la vez anterior con Santos apoyado por Uribe. Sí. Y la cantidad de candidatos que va a haber, pues Ordóñez quiere ser candidato, supongo que el ex fiscal Montealegre también querrá ser candidato. Se nos había olvidado eso. No, Petro, aquí, Fajardo, aquí todo el que ha ocupado algún cargo importante quiere ser candidato presidencial. Juan Manuel Santos quiere serlo, el señor Roy Barreras también. Juan Manuel Santos ya no, porque es la tercera vez. No, Juan Manuel Galán, perdón. Ah, sí, bueno, los 2 niños Galán seguramente. Roy Barreras, un montón de politiqueros y un montón de altos funcionarios. O sea que es prematuro meterse en ese berenjenal de decir, ¿va a ganar la fórmula de la paz o la fórmula de la guerra ya en el 2018? Todavía es muy pronto, sí. Bueno, y en cuanto al acuerdo, al segundo acuerdo, al neoacuerdo, Antonio, evidentemente uno leyendo, pues entre líneas, porque ya lo comentábamos fuera de cámaras, que era complicadísimo leer eso por mal escrito, por enredado, pero leyendo entre líneas, ¿hasta qué punto considera usted que se cambiaron las cosas, que las FARC decidieron cambiar una serie de líneas rojas, salvo yo no he leído entero ni las 297 páginas del primer acuerdo ni las 310 del segundo. Ahora es más grande, ¿no? Ahora tiene 310, según he leído, no los he leído yo.
pero por lo que he leído en los periódicos, en los resúmenes que se han publicado, salvo una serie, como ya dije antes, una serie de aclaraciones sobre las mentiras que se habían hecho, no es mucho lo que se ha cambiado, no se ha cambiado nada de fondo. Sí. Es decir, lo central, que es que las FARC participen en política, se conserva. La justicia transicional, en sus grandes rasgos, también se conserva. El que no haya magistrados extranjeros en la justicia transicional no me parece ni bien ni mal. Lo que pasa es que me parece absurdo que quienes protestan por eso sean los mismos que defienden la extradición para que a los colombianos los juzguen magistrados norteamericanos en los Estados Unidos. Aunque claro, Uribe, que es el particular, el que dice eso, es el mismo que dice que su exministro Uribito Arias no puede ser juzgado en Estados Unidos puesto que no existe el tratado de extradición. Es decir, es todo tan improvisado desde el punto de vista jurídico que me parece que no merece la pena tampoco pararse mucho en eso. ¿Y usted cree que en el primer acuerdo no era tan improvisado? O sea... No, improvisadas son las protestas. Las protestas, perdón, sí. Antonio, mire, hay otro tema ahí que se baraja y es que parece que el gobierno y las FARC aceptaron que el proceso de paz firmado y refrendado, como sea, no haga parte de eso que se llama pomposamente el bloque de constitucionalidad, es decir, que se pueda modificar, y justamente en el 2018, si ganara la extrema derecha, pues estaría, como se dice, pero es que todo se puede modificar siempre, es decir, no existen blindajes ni jurídicos ni prácticos contra la política. La política deforma todo, transforma todo. La Constitución del 86, por ejemplo, tuvo 60 reformas antes de que viniera la Constitución del 91, que ha tenido 11, creo. Y otras remiendos por todos lados. Es decir, nada es inmodificable nunca, es una tontería eso del blindaje jurídico. Ya, cambiémonos de tema. Es un tema también pues candentísimo, el señor Trump, elegido presidente de los Estados Unidos. Yo veía y comentaba una cosa que me pareció desde el punto de vista ético cuando menos sorprendente, para no ponerle otro calificativo, y es la historia esta de lo que han dado a llamar la extrema derecha en el mundo, la posverdad. Es decir, que las verdades como las conocimos durante una serie de tiempos, o las medio verdades, ya no tienen ningún valor, que se puede mentir, que se puede engañar, que se puede falsear, farsear, con tal de llegar al poder. ¿Sí es eso Trump? Sí, claro que es eso, pero yo no creo que sea una novedad. Pues creo que sea Trump el único. Yo creo que eso viene siendo así desde Nabucodonosor. Desde que el fin justifica los medios. Bueno, eso es ya la explicación que le dan Maquiavelo a lo que ha sido la historia siempre. Entonces Maquiavelo no propone eso, sino que se da cuenta de que eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pero de algún modo la posverdad es una manera de hacer explícito el hecho de que la moral importa poco. Antes sí, pasaba lo que usted dice, siempre estuvo por debajo, pero esa cosa tan explícita de decir nos importa un carajo, nosotros pero mentimos. Eso no lo dicen ellos no lo dicen ni los impulsores del Brexit, ni Trump, ni los partidarios de Trump, ni siquiera Vélez Uribe, el gerente de la campaña de Uribe Vélez contra el no. El honesto. Por el no, el honesto. Es decir, el único que lo reconoce, digamos, de manera abierta es Vélez Uribe. Sí. Pero los que lo dicen normalmente no son ellos mismos, sino sus intérpretes a posteriori también. ¿No? Su posverdad es una interpretación a posteriori de los hechos ocurridos, que es lo mismo que hizo en su momento Maquiavelo. Claro. ¿Y sí cree usted que afectará? Pues ahora está diciendo que él no va a hacer las cosas que dijo Trump, algunas las está variando, como es apenas lógico después de la ensordecedora campaña. ¿Cómo afectará a Colombia en el sentido pues preciso del interés que tenemos por el proceso de paz? El gobierno de Trump que viene en semanas, digamos. Pues no sé, es decir, no sabría decir. En teoría, el proceso de paz colombiano tiene el respaldo de los dos partidos norteamericanos, sí, demócratas y republicanos. Pero eso también puede cambiar, porque solo los idiotas no cambian de opinión, como decía el presidente Santos. Sí. No tengo la menor idea de cómo puede afectar eso el proceso de paz en Colombia. Usted ha escrito últimamente, le he leído varias de sus columnas dedicadas a Trump, en la previsión del triunfo y la última tras el triunfo. ¿Cuál es la síntesis de su pensamiento en esas columnas? Para los que no lo han leído. Que Trump representa lo que la mayoría de los norteamericanos quieren.
Por lo visto no es exactamente la mayoría, puesto que Hillary Clinton ganó por unos cuantos miles de votos populares, Sí. 200,000 creo. Pero eso es lo que representa pues su electorado. No es que el electorado de Clinton no sepa cómo es Clinton, sino que le gusta que sea así, le gusta que sea misógino, le gusta que sea racista, le gusta xenófobo. que sea xenófobo. Eso les encanta a la mayor parte de los norteamericanos. Eso es lo que ellos son y lo que han sido siempre. Todos los presidentes de los Estados Unidos han sido misóginos, xenófobos, racistas. ¿Incluido Obama? No, incluido Obama no, ni es xenófobo, ni es misógino, ni es racista, pero Obama es un caso muy particular, es el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y justamente la presidencia de Obama, creo yo, es decir, la presidencia de un negro, exacerbó esos sentimientos racistas y xenófobos de los norteamericanos. Porque no es que Obama sea simplemente un presidente negro, es que según Trump, entre otros, es un presidente extranjero. Es decir, decían que no había nacido en los Estados Unidos. Africano. Es cierto que su padre era keniano, pero durante varios años se esforzaron por demostrar que Obama era extranjero. Yeah. Y además musulmán. Además, sí, que no lo es, ¿no? Tampoco ni es ni extranjero ni musulmán. ¿Y será que el triunfo de Trump sí va a agudizar la absurda lucha contra el terrorismo a nivel militar, contra el terrorismo islamista en el mundo? Es decir, que hay un peligro en el Medio Oriente, en Europa, esa alianza con Putin que parece tan obvia. Pues sí, pero esa guerra ya está entablada. Es decir, no creo, Putin lo único que hará será continuarla. La mayor parte de las cosas de Putin, de Trump, sí, son continuaciones. Por ejemplo, el famoso muro con México. Sí, pues es que eso está construido, la mitad de ese muro, desde hace 20 años. Eso lo empezó a construir Bush padre. Y por lo menos la mitad de la frontera tiene ya un muro que en unos sitios es de concreto, en otros sitios es únicamente de acero, en otros sitios son alambradas. Pero eso ya existe, no es una novedad. Como no es una novedad, ya le digo nada con respecto a los presidentes de los Estados Unidos, casi ninguna de las declaraciones o de las intenciones de Trump. A partir del próximo año, Antonio, ¿cómo cree usted que puede incidir ya Trump en el poder en la Casa Blanca sobre las determinaciones del proceso de paz en Colombia, que no sabremos si esté definitivamente amarrado, porque eso también es un impredecible? Pues, decir, ahí lo que importa realmente, o lo que más importa, es el respaldo económico que puedan dar los Estados Unidos a lo que se necesita, los inmensos gastos que va a representar el posacuerdo. Y ahí es muy posible que eso lo recorten, naturalmente. Hay una cosa paradójica que estaba leyendo, que en medio de este vaivén producido por el plebiscito negativo del 2 de octubre, los únicos que subieron en las encuestas fueron las FARC, que pasaron del 6 al 18% de aceptación. ¿Cómo analiza usted esa probable transformación de las FARC en este momento y hacia su futuro político? Bueno, primero me parece normal que hayan subido en aceptación, sí, porque han demostrado, primero, con el cese el fuego, es que ya no nos acordamos de que estamos en un cese el fuego desde hace más de un año, sí, y antes de que se firmaran los acuerdos finales. Con el cese el fuego, las FARC demostraron ante el país su buena fe, que era una cosa que estaba en duda, naturalmente. Es más, yo creo que es la primera vez de los acuerdos de paz, de los muchos tentativas de acuerdos de paz que se han hecho en Colombia con las FARC, creo que es la primera vez en que las FARC están actuando de buena fe desde el principio. Y creo que es la primera vez que el gobierno colombiano, este gobierno en este caso, está actuando también de buena fe desde el principio, cosa que no era así salvo en la primera época de Betancur. Pero entonces, naturalmente, eso ha hecho que las FARC sean reconocidas como de buena fe, y eso hace que suban ¿Y eso implicará que tienen un futuro importante en la política a partir del próximo año? Pues claro que sí. Sí, es decir, no sé qué tanta importancia tengan en las primeras elecciones que vienen, pero si no, sin duda, como ha tenido, de todas maneras, por ejemplo, el M-19 en estos años desde que firmó la paz. Hay otra interrogante, y a propósito de las FARC, y metiéndonos en el mundillo caníbal, que tanto usted como yo conocemos muy bien de la izquierda colombiana,
¿cómo se podría conformar con el propósito de mantener el proceso de paz y de preservar los cambios sociales que pudieran venir, los mínimos o los más? ¿Cómo se podría conformar una especie de frente amplio, se habla concretamente, que incluya la posibilidad de que en un momento dado haya un recambio de carácter ideológico y económico, pues reformista, evidentemente, en Colombia, desde el punto de vista de la izquierda? Pues eso sí. Averígüelo, Vargas. Sí, la izquierda tiene tal tradición de canibalismo, como usted acaba de decir, que veo muy difícil que eso cambie. Es más, lo que pasa es que entran más al banquete. Pero no serán capaces, de alguna manera, de construir una mínima unidad para apoyar el proceso en el 2018 y tener una opción en el 22? Pues ojalá, pero digamos, la última vez que yo tuve esa esperanza fue cuando se fundó el polo democrático. Ya lo había tenido usted con Firmes, ¿se acuerda? Ya lo había tenido con Firmes hace 40 años, pero resulta que el polo duró lo que duraron las babas de Carlos Gaviria. O las de Robledo, ¿no? Es que no, las de Robledo no pegan, se paran. Ya. ¿Y qué anda haciendo, además de su columna, Antonio? ¿Tiene algún libro en digestión? Estoy escribiendo un libro de historia de Colombia que sale por internet. ¿Cómo? ¿Por episodios? Por episodios a través de la Biblioteca Nacional. ¿De la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional? Sí. ¿Y qué más está haciendo? ¿Humor? Pues su monólogo. Me parece poco escribir un libro de historia de Colombia. Sí. Antonio, gracias. Gracias. Muy amable.